Muy buenos días a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco. Hoy nos hemos reunido para continuar con nuestro tema de inteligencia emocional y esta es la segunda clase que impartiremos con relación al tema. Y quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad y quiero bendecir a cada una de las personas estudiosas que se conectan toda la semana con nosotros en su canal. Señor Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. La gloria te pertenece a ti, Padre. Utilízanos, permite que podamos transmitir una enseñanza que marque vida, Señor, y que el propósito de tu palabra se cumpla sobre todo aquel que le escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos ya, esta es nuestra segunda semana abordando el tema de inteligencia emocional. Y este es un tema muy importante, de verdad. No me imaginé que sería tan importante y que sería tan impactante, pues ya he recibido los testimonios de personas que han detectado situaciones que tienen que controlar y áreas en sus vidas que tienen que trabajar. Lo primero es que cuando se habla de inteligencia emocional, se está hablando de la capacidad de poder identificar y poder detectar una emoción antes de que ésta se manifieste para tomar control de ella. Como por ejemplo, cuando yo voy a cruzar la calle, yo miro para ver cuáles son los vehículos que vienen. Identifico si se acerca un vehículo, detecto el tipo de vehículo que se acerca, porque hay vehículos al cruzar la calle que pueden ser más nocivos que otros vehículos. Por ejemplo, una motocicleta, un carro, una van, un camión. Y según la nocividad del vehículo, así también debo cuidarme. Así que cuando voy a cruzar la calle, detecto los vehículos que vienen, identifico el tipo de vehículo que viene, dejo que el vehículo pase y luego entonces cruzo la calle cuando ya no hay peligro. Lo mismo sucede con la inteligencia emocional. Esa es la capacidad de poder identificar una emoción antes de cruzar la calle para impedir que la emoción te choque. Y si es necesario dejar pasar la emoción, pues entonces dejarla pasar. Decíamos en la clase pasada que en nuestra experiencia, en nuestro diario vivir, hemos podido detectar que nosotros interactuamos con tres tipos de situaciones, que están las situaciones neutras, las situaciones positivas y las situaciones negativas. Las situaciones neutras son aquellas que no generan ningún tipo de emoción considerable o significativo. O sea, son situaciones con las cuales nos hemos adaptado y que forman parte del patrón de normalidad. Pero las situaciones positivas son situaciones que generan emociones agradables y las situaciones negativas son las situaciones que generan emociones desagradables. Dependiendo del tipo de situación con el que interactuemos en nuestro diario vivir, así también van a ser nuestras emociones. Y entonces pudiéramos entender que las emociones preceden a acontecimientos y los acontecimientos a las emociones. Gloria a Dios. O sea, las situaciones preceden a los acontecimientos y los acontecimientos preceden a las emociones. Entonces surge la pregunta que también trabajamos en la clase pasada, ¿qué es una emoción? Son manifestaciones psicofisiológicas que se revelan de forma espontánea y que forman parte de una naturaleza. O sea, las emociones son cortas y son intensas y forman parte de nuestra naturaleza. No la podemos evitar. Por más que tú te esfuerces, nunca podrás evitar sentir una emoción ante un determinado acontecimiento. Por eso se hablan de las emociones básicas. Y les decía, personalmente creo que son 4 las emociones básicas, aunque se le han añadido 2 a las emociones básicas. Por ejemplo, tenemos el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, pero se le ha añadido el enfado y la sorpresa. Y tú deberías asimilarlo, aprendértelo. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, las 4 emociones básicas, pero que se le han añadido 2, que es la sorpresa, porque la sorpresa se puede presentar como una emoción, y el asco. El asco también se presenta como una emoción. Son inevitables. Si van cruzando por la calle, lo que tienes que hacer es identificarlas, dejarlas que pasen y luego cruzar tu calle. Tienes que identificar el tipo de emoción, porque hay emociones que son muy peligrosas. Por ejemplo, la Biblia dice, estudioso, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol en Efesios 4:26? Que debe ser inteligente emocional. Ese texto habla de inteligencia emocional. Está diciendo, si en la vía
que vas a cruzar ves que viene la ira y ya sabes que es inevitable que la ira cruce, déjala cruzar, pero no peques y no permitas que el sol se ponga sobre tu ira ni des lugar al diablo. Lo que Pablo está diciendo, te vas a irar en un momento determinado, pero no te dejes dominar, no dejes que la ira te choque cuando cruce la calle, porque entonces la ira te hará fracasar. Es una emoción con la que tenemos que trabajar constantemente. Principalmente aquellos creyentes que son susceptibles a la ira por su temperamento, porque hay temperamentos y dependiendo del temperamento, así también es la susceptibilidad a una emoción. Los coléricos se iran, los sanguíneos reciben muchas emociones de alegría, los flemáticos siempre mantienen esa seriedad y esa calma, pero los melancólicos tienen esa emoción de la tristeza, pero que la canalizan desde la dimensión de la melancolía para hacer cosas bonitas y cosas preciosas. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Otra emoción que si se canaliza como se debe canalizar, puede producir dos elementos completamente diferentes. La tristeza, según Dios, puede traer salvación y arrepentimiento. Pero la tristeza, según el mundo, puede traer muerte y puede traer destrucción. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cuál es la fórmula básica de la inteligencia emocional? La fórmula básica de la inteligencia emocional es la capacidad de entender que ante un evento se genera una emoción. Eso es una ley, mis hermanos. Ante un evento se genera una emoción y ante una emoción se generan dos posibilidades. Repito, ante un evento se genera una emoción y ante una emoción se generan dos posibilidades. Es decir, en la vida vas a encontrarte con situaciones neutras, situaciones positivas, situaciones negativas. Y los eventos que se generan en la vida producirán emociones. Y ante cada emoción, tú tienes dos posibilidades. Tienes la capacidad de tomar una de dos decisiones. O tomas una decisión positiva, canalizando como debes canalizar esa emoción, o tomas una decisión negativa, dejándote atropellar por la emoción. Y hay un pasaje que quiero leerle, estudioso de las Escrituras, Deuteronomio 30, 15 y 19. Oiga lo que dice, oiga lo que Dios dice. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Eso es Moisés hablando al pueblo. La muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oye lo que el Señor dice. Siempre tendrás la posibilidad de tomar una de dos decisiones ante los acontecimientos normales de la vida. Y Dios dice delante de ti, en tu vida, no importa que las situaciones sean neutras, o que sean positivas, o que sean negativas, el Señor te dice, tendrás la oportunidad de tomar una de dos decisiones, porque en tu vida, independientemente de la situación, Dios dice, he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la maldición o la muerte. Y luego Dios te dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si el acontecimiento provocó una emoción de tristeza, o una emoción de alegría, o una emoción de miedo, o una emoción de ira, o una emoción de asco, o de sorpresa, tú eres quien vas a determinar cómo vas a utilizar esa emoción, de qué manera la vas a canalizar. Porque he sabido de personas que han fracasado por una emoción de alegría y otros que han fracasado por una emoción de ira. Todo depende de la inteligencia emocional de aquel que se ha emocionado. Esto es muy importante, gloria a Dios. Ahora bien, ¿dónde se generan las emociones? ¿Dónde se generan las emociones? En la mente. El punto es el siguiente, que tenemos dos mentes o dos manifestaciones de inteligencia. Tenemos la inteligencia racional,
que es la IQ, y tenemos la inteligencia emocional, que es la EQ. O sea, yo tengo dos mentes, una mente que es racional y una mente que es emocional. Es una dicotomía mental. Pero en esta dicotomía mental, a veces surge el lema, me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Es decir, en un momento determinado, mis emociones hablan, porque puede ser que llegue el momento donde mis emociones y mi racionalidad choquen. Mi racionalidad dice, no te conviene. Y mis emociones me dicen, pero quiero hacerlo. Es lo que quiero. Y mientras que la racionalidad me dice, es que no debes. Pero mis emociones me dicen, es que quiero. Siento el deseo y siento la necesidad. En la mayoría de los casos, mis hermanos, las emociones aplastan la racionalidad. Las emociones se ponen por encima de lo racional. Y en muchos de los casos, somos más emocionales que racionales. Inclusive, científicamente hablando, está demostrado que el 80% del éxito no depende de la inteligencia racional, sino más bien de la inteligencia emocional. Se ha demostrado que las personas que más éxito tienen en la vida, en la mayoría de los casos, no son los estudiantes con un CI más avanzado. No fueron los estudiantes que sobresalieron ni que se graduaron con honores en la universidad o en la academia. Que los estudiantes que más sobresalieron y que avanzaron en la vida y que ocuparon los puestos más importantes en la sociedad no fueron los más inteligentes racionalmente, sino los más inteligentes emocionalmente. Eso es increíble. Por eso tenemos que trabajar nuestras emociones y tenemos que tomar control de ellas para que seamos personas productivas desde la óptica racional. Ahora bien, desde la mente emocional, desde la mente emocional, es controlada o es dirigida por el sistema endocrino. Y yo les hablaba la semana pasada del sistema endocrino, que es el sistema que tiene que ver con las glándulas que segregan hormonas y que esas hormonas pueden influenciar las células y que se manifiestan para controlar nuestro estado anímico, nuestro estado de ánimo. Ahora bien, en la mente emocional, que forma parte de este sistema, encontramos también el sistema límbico. Y apréndase esa palabra, sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que gobierna las emociones, todas nuestras emociones, en todo el sentido de la palabra. Es el gobierno de las emociones, el Palacio Nacional de las Emociones. Pero el sistema límbico tiene una glándula que se llama amígdala. Límbico significa círculo y amígdala significa grano o almendra. Desde la definición griega, amígdala en griego es grano de almendra o almendra porque es un pequeño grano. Pero ¿qué sucede? En las amígdalas es donde se condensan y donde se forjan o donde se conciben las emociones. Las emociones nacen desde la amígdala y desde la amígdala las emociones viajan al lóbulo prefrontal. Me explico. Por ejemplo, yo estoy delante de ustedes en esta hora. Sucede un acontecimiento. Acuérdense que los acontecimientos producen emociones. Hubo una explosión, ¡pum!, que removió todo este edificio. Y como emoción, siento miedo. El miedo se genera en el sistema límbico y se concibe en la amígdala, en ese granito que está allí dentro. ¿Qué sucede? Las emociones son primero que los pensamientos. Cuando se va a activar una emoción, yo no pienso primero y luego me emociono y luego pienso. Por eso este sistema de la amígdala que genera una emoción envía la señal de la emoción al lóbulo prefrontal. Y en el lóbulo prefrontal están las neuronas inhibidoras, así se llaman, porque estas neuronas tienen la capacidad de tomar la señal que sale de la amígdala, que es una señal que se dispara por la explosión con el miedo, toma la señal y las neuronas inhibidoras reducen el poder de esa señal para que yo no me salga de control.
Ahora bien, si me sucede lo que dice el doctor Coleman, doctor Daniel Coleman, el escritor del libro Inteligencia Emocional, el primer libro que ha tenido 25 ediciones y es un bestseller. Si sucede lo que dice el doctor Coleman habla de un arrebato emocional, se llama secuestro emocional. El secuestro emocional es cuando la amígdala genera la emoción, pero secuestra la emoción y la emoción no llega al lóbulo prefrontal para ser inhibida por las neuronas inhibidoras. Entonces esa persona tiene un secuestro emocional, viene la explosión, remueve todo el edificio y yo entro en pánico. Y en el pánico comienzo a correr y a llorar y choco con la pared y no encuentro la puerta para abrirla. Y entonces el pánico es tan fuerte que me tiro por la ventana, Dios me libre, y el resultado fue peor porque tuve un arrebato emocional. Fui arrebatado desde la amígdala. Esta es la razón por la que las personas cometen errores increíbles, hermano. Cuando una persona comete un acto de ira que mata a otra persona, o cuando un líder comete un acto de sensualidad que cae en fornicación o en adulterio, lo que tuvo fue un secuestro emocional y la información no tuvo la capacidad de detenerse. Por eso tú tienes que crear el hábito de que cada vez que se manifiesta una emoción, detente primero. Detente, aunque sea un segundo, crea ese hábito. Tienes que detenerte primero, porque si tienes un arrebato emocional vas a cometer un error, eso es seguro. Pero si tú tienes la costumbre de detenerte 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos cuando se activa una emoción, para que la señal llegue al lóbulo prefrontal, para que las neuronas inhibidoras detengan el choque eléctrico que fue hasta aquí arriba, entonces es posible que cometas un error y que fracases. Ahora bien, esto también tiene que ver con los instintos y hay un momento donde tú vas a recibir un secuestro emocional desde la amígdala, un secuestro emocional que puede salvarle la vida a alguien. Por ejemplo, yo vi un caso hace muchos años, yo era un muchacho, yo era joven, en la 38, la calle 38 forma parte del Distrito Nacional y es una avenida bien transitada. Muchos vehículos pasan por esa avenida. Me acuerdo que yo iba caminando por la acera y de repente un niño como de 4 años salió corriendo de una casa y se tiró al medio de la calle. La madre, cuando vio eso, echó un grito. Esa fue la razón por la que todo el mundo miró. Echó un grito porque un vehículo venía para el niño, pero ella salió corriendo y abrazó al niño y se tiró en medio de la calle con el niño mientras el vehículo trataba de frenar. El vehículo frenó a escasos centímetros del cuerpo del niño y del cuerpo de la madre. Esa madre tuvo un arrebato emocional. Ella no lo pensó, porque si ella lo piensa, si ella permite que la información llegue al lóbulo prefrontal y que entonces las neuronas inhibidoras detengan el poder de la información, tal vez ese día le matan al niño porque el chofer no lo estaba viendo. El chofer vio a la madre que se lanzó al medio de la calle y con esa acción ella salvó la vida de su hijo. Es decir, que hay acciones donde el instinto se activa para salvar el partido. Por eso hay veces que tú tienes que actuar por instinto. Pero como quiera, aunque vayas a actuar por instinto, tienes que tomarte par de segundos para procesar lo que acaba de suceder, la emoción que se acaba de manifestar y darte la oportunidad de escoger cuál es la decisión que tú vas a tomar, que sea una decisión correcta. Hay testimonios. Yo tengo que darte los testimonios que tengo aquí. Por ejemplo, 17 de junio del año 2020, o sea, en este año, un hombre fue asesinado de una estocada por el esposo de su expareja, luego de que en un tribunal le dieran a la víctima la custodia de su hijo por supuesto maltrato de la madre. Oye esto, el hombre, ante la decisión del juez, eso sucedió en República Dominicana, ante la decisión del juez, fuera del tribunal, mató a la otra persona porque le dio un arrebato de ira, un arrebato emocional. 30 años de cárcel solamente le dieron. 30 años de cárcel. Fracasó. Echó a perder su vida. No lo pensó. Lo segregó desde la amígdala. Tuvo un arrebato emocional. No se detuvo. Tomó el puñal y mató a la otra persona. Y ahí llegó su historia. De ese señor no se sabrá jamás. Posiblemente muere en la cárcel.
18 de enero del año 2020, un juez británico condenó a un adolescente de Liverpool por homicidio. El joven mató a su bebé, oye eso, mató a su bebé en un arranque de ira porque el niño no comía y gritaba mucho. O sea, vio al niño gritando, que el niño no comía, pero que gritaba porque tenía hambre, tenía un cólico, tenía un dolor. Le dio un arrebato de ira, mató a su propio hijo. ¿Dónde está ahora? Tomando cárcel. Tal vez le dieron cadena perpetua porque fue un crimen atroz el que cometió. 28 de marzo del año 2020, hombre fue encarcelado 12 meses por escupir a un policía en un arrebato de ira. El policía le llamó la atención, el hombre no soportó que le llamaran la atención, se sintió indignado y no pudo hacer otra cosa, sino que escupió el policía. Arrebato de ira, arrebato emocional. La ira, el sentimiento le llegó aquí y no pudo procesarlo. No pudo procesarlo. Y de repente ese sentimiento no permitió que llegara al lóbulo prefrontal y que se inhibiera y pensara antes de tomar una decisión, y cometió una decisión que le costó ser encerrado en la cárcel. Y muchas de estas decisiones le están costando el matrimonio a muchos cristianos. Por un arrebato de ira, por un arrebato de desesperación, destruyen su familia. Mujeres, tienes que entender, tienes que aprender y conocer a tu esposo, porque un arrebato emocional le sucede a cualquiera. Si tú entiendes que tu esposo está pasando por un arrebato emocional, sé inteligente emocionalmente, guarda silencio, aléjate, sal de ese panorama, porque la situación está tan tal que tú dices, no, él no es capaz de hacerme daño, él no es capaz de hacer nada de eso. Cuando un hombre, cuando a una mujer, cuando a una persona le da un arrebato emocional, se activan los instintos primitivos. Esa persona pierde la coherencia, pierde la inteligencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Tyson cuando estaba luchando con Holyfield? Y este caso lo presenta el mismo doctor Coleman, que de repente le dio un arrebato de impotencia al no poder golpear a Holyfield, que en plena pelea le mordió una oreja. Y cuando lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra dijo que tenía un trastorno en el lóbulo prefrontal que le impedía inhibir las emociones que se manifestaban. Y ese fue el final prácticamente de su carrera. No lo hubiese pensado dos veces si hubiese sabido que lo iba a hacer mal. Fue descalificado desde ese mismo momento. Hay gente que son muy inteligentes, tienen inteligencia racional, pero son analfabetos emocionalmente hablando. No tienen la capacidad de dejar que las emociones pasen para cruzar la calle cuando el tránsito está despejado. En las escrituras, ¿quiénes fueron inteligentes emocionalmente? ¿Quiénes fueron inteligentes emocionalmente? Para mí, uno de los estereotipos más poderosos de inteligencia emocional es José. Uno de los personajes más inteligentes en todas las escrituras. Emocionalmente, supo canalizar sus emociones, supo canalizar sus sentimientos. No era que no tenía emociones. No fue que no sintió miedo cuando cayó el pozo. No fue que no se sintió tentado con la mujer de Potifar. No fue que no le dio ira cuando estaba en la cárcel. No, pero él controló todas sus emociones y no permitió fracasar. No se dio el gusto de fracasar por ellas. Caín fue un estúpido emocionalmente. Caín tiene una emoción porque Dios rechaza su sacrificio y se ensaña contra su hermano. Y Dios le da una señal. Dios le dice, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué te enojas dentro de ti? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo y Él se enseñoreará de ti. Y Dios le está dando las señales para que no peque, porque estaba bajo un arrebato de ira. Dios le está diciendo, sé inteligente emocionalmente. Y el hombre se convirtió en un completo estúpido, ignorante, en todo el sentido de la palabra. Esaú fue un tipo que no tuvo inteligencia emocional. Viene del campo de trabajar con hambre. Y él cree que se va a morir de hambre. Si se va a morir de hambre, no tuviera fuerza ni siquiera para caminar. Y encuentra a su hermano Jacob que está haciendo una lenteja. Y Jacob le dice, te doy comida si me das tu primogenitura. Y vendió su herencia, vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Por qué? Porque le faltó inteligencia. Pensó con la manifestación emocional que se segregaba desde la amígdala.
¿Estás entendiendo el asunto? Gloria a Dios. Y no se dio la oportunidad de pensar, voy a perder mi primogenitura, voy a perder mi herencia por un plato de comida. Y vendió su plato de comida. Y dice las escrituras que luego la procuró con lágrimas. Y entonces se llenó de odio y dijo, ahora voy a matar a mi hermano. ¿Qué cosa? Otro de los personajes más inteligentes en las escrituras fue David. David era muy inteligente emocionalmente. ¿Cuántas veces la vida de sus enemigos no estuvieron en sus manos y David no tomaba venganza de sus enemigos aunque pudiera? Claro que hubo un momento que a David le faltó inteligencia emocional y fue con el pecado de la mujer de Urías Eteo. Porque aquí yo tengo una teoría. La inteligencia emocional se amplifica cuando somos espirituales. Pero cuando estamos descuidados espiritualmente, nuestra inteligencia emocional decrece y decae. Y hay gente que están tan frío que por estar tan frío están propensos a cometer errores. ¿Te das cuenta? Pero David fue uno de los personajes más inteligentes que registramos en las Sagradas Escrituras. Así que los secuestros emocionales enferman. Si te das cuenta, cuando tú estás pasando por un secuestro emocional, el sentimiento, la emoción, porque sentimiento hablaremos la próxima semana, la emoción te puede tocar en diferentes áreas de tu cuerpo. Por ejemplo, los coléricos, cuando el arrebato emocional que tienen es de ira, les da dolor de cabeza. Y el corazón se acelera. Ese arrebato emocional puede hacer que las personas sufran de enfermedades cardiovasculares. Puede hacer que esa persona le dé un derrame cerebral, le dé un infarto cardíaco y que tenga problemas en diferentes áreas, inclusive hasta en el hígado, si no me equivoco. Pero también hay emociones como el miedo que atacan el estómago. Hay emociones que atacan los riñones. Cuando una persona puede tener la capacidad de dejar cruzar las emociones, las neutras, las positivas, las negativas, y aprender a convivir con ellas, porque seguro que sucederán cosas en la vida que te molestarán. Seguro que sucederán cosas en la vida que te alegrarán. Seguro que sucederán cosas en la vida que te van a entristecer. Seguro que sucederán cosas en la vida que te darán miedo, que te darán asco o que te sorprenderán. No importa las cosas que te sucedan en la vida, aprende a canalizarla. Porque al final, quien estará sano y quien será feliz, eres tú, gloria a Dios. Así que si te sientes emocionado, piensa, deja que la información llegue al lóbulo prefrontal. Si hay que bajarle, utiliza las neuronas inhibidoras. Y si hay que dejarla cruzar con todo, déjala pasar con todo y disfruta tu momento. Si es alegría, danza, brinca, corre, alégrate. Pero si es ira, detente. Si es amargura, si es tristeza, detente. Si son emociones negativas, detente. Piénsalo 2 veces para que no te acuerdes de mí, de esta conferencia, y luego digas, oh, si lo hubiese pensado. Así que este es el segundo tallercito de inteligencia emocional. La próxima semana terminamos, si Dios quiere. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo las emociones se convierten en sentimiento y los argumentos bíblicos acerca de las emociones y los sentimientos. Así que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han compartido y que se han conectado conmigo, y permítanme orar por sus emociones. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias a Dios porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y porque tú eres especial. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos y sigue estableciendo tu orden sobre sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes emocionalmente. Ayúdanos, Señor, a poder detectar las emociones cuando se van a manifestar y aprender a detenernos y permitir que las emociones crucen para luego nosotros llegar al otro lado sin ningún tipo de controversia. Señor, permítenos controlar nuestras emociones, porque el éxito o el fracaso depende de ello. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que se han conectado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde.